Dentro de los procesos separatistas de América, el 30 de noviembre de 1821 y con el nombre de Haití español se independizó de España la República Dominicana, que en 1822 sería invadida por Haití, quien mantuvo la ocupación hasta el 27 de febrero de 1844, cuando conoció su segunda independencia, que finalizaría con la reincorporación a la corona hispánica. La reincorporación de Santo Domingo a España en 1861 no fue vista sin inquietudes por la corona británica. Al respecto, el cónsul Hoth en Santo Domingo escribía al ministro dominicano con fecha 14 de enero del 61: nosotros no queremos inmiscuirnos en los asuntos del país, pero después de las gestiones que Gran Bretaña y Francia han hecho para conservar la independencia de la República Dominicana, y que estas potencias fueron las primeras en reconocer, estamos convencidos que ellas no sabrían interpretar favorablemente ningún acto que tendiera a modificar o a destruir esa independencia a sus espaldas. Queda claro, en el comunicado al menos, y por boca de los mismos británicos, la decidida intervención que las potencias europeas tuvieron en los procesos separatistas. Este acto acontecía a espaldas de la Gran Bretaña y sin que los agentes británicos en el gobierno español pudiesen hacer de momento nada para evitarlo. El 8 de marzo del 61, el mismo cónsul escribía a John Russell: tengo el honor de participar a su señoría que de una fuente confiable he confirmado como cierta la noticia que le comuniqué en mi despacho número 2 del 5 de enero último, relativa al protectorado español y a la cesión de esta isla a España. Pese a la afirmación de lo contrario del señor Castro, parece que efectivamente hay un acuerdo o convenio según el cual España concede el protectorado a la República Dominicana, el cual será ejecutado de inmediato. Finalmente, el 18 de marzo del 61 se proclamó la reincorporación a España. Un joven escritor que acababa de llegar a Santo Domingo, testigo presencial de lo ocurrido aquel día, refirió lo siguiente: el espectáculo era grandioso, y yo, admirador de mi patria, no pude permanecer indiferente. Al oír prorrumpir al pueblo dominicano en estruendosos vivas a España, mi corazón se dilataba y repetía aquellos vivas que llenaban el aire con el incienso que exhala el fuego sagrado de nuestros templos. En la galería del Palacio Senatorial y bajo venerandas bóvedas veíase aquel cortejo de patricios ilustres evocando la fraternidad, gran principio social conseguido en el Evangelio y realizado por la civilización cristiana. En la plaza del pueblo, descubierto, aclamando la nacionalidad española, agitaba sus sombreros en señal de regocijo, y a retaguardia, inermes, las tropas de la guarnición seguían con verdadero transporte aquel movimiento hacia su antigua metrópoli. Al respecto, el cónsul británico señalaba lo contrario, si bien remarcaba que al presente no hay aquí ningún barco de guerra español ni han arribado tropas, pero no puedo saber con certeza si algunas han sido relegadas. La prensa dominicana, por su parte, acogía el hecho con entusiasmo. No hubo periódico alguno que no aceptase esa reincorporación, que no la pidiese con insistencia. Los absolutistas, con delirante entusiasmo; los demócratas, sin vacilación; los progresistas, con patriotismo; los moderados, con frenesí. 17 personas, todas pertenecientes a la oligarquía, y un usense, William Morris, fueron hechos prisioneros por oponerse a la reincorporación de Santo Domingo a la patria común, mientras desde Haití se inició una invasión el mes de mayo, que terminó el mes de julio, cuando Haití pagó como indemnización $200.000. Quedaba claro que las potencias enemigas de España no iban a aceptar el hecho, y así William Morris sería un agente usense. Detrás vendrían muchos más. Y por parte del gobierno español, satélite de Inglaterra, la decisión estaba tomada de antemano. En este punto, señala el cónsul británico en su carta de 12 de septiembre que España no será renuente a separarse de su nueva colonia con pretexto razonable. Y si he de creer las afirmaciones del coronel de uno de los regimientos, España se alegraría, con la excusa de una revolución en el país, que ella buscará los medios para provocar con el objeto de retirar sus tropas de Santo Domingo y dejar a los dominicanos dirigir sus propios asuntos como antes. En sus textos, Hoth manifestó un evidente odio a España
y utilizaba el vocabulario propio de aquellos a quienes servía, en todos los aspectos. Y en concreto en el calificativo de colonia que da a un territorio que jamás, con España, cuando fue tal, no fue otra cosa sino provincia de ultramar. Pero no deja de remarcar reiteradamente que la tranquilidad era la tónica dominante en Santo Domingo hasta que en septiembre el propio general Pedro Santana, que llegó a enemistarse con el general Serrano durante la visita que giró a la isla, fue relevado de su puesto de mando. Eso había sucedido el 18 de marzo del 61, en cuyo día el presidente, o mejor dicho, Pedro Santana, y otros 3 caballeros firmaron un acta declarando en su propio nombre y en el de los que decían haberle conferido el poder de hacerlo por ellos, que proclamaban solemnemente como reina y señora a doña Isabel II, siendo su libre y espontánea voluntad, así como la del pueblo, a quien representaban. Que todo el territorio de la República fuese anexado a la corona de Castilla, a que perteneció desde antes del Tratado de 18 de febrero de 1855. El 30 de julio del 62, señala Hot, la existencia de agentes usenses tratando de turbar la tranquilidad en Santo Domingo para, a modo de lo actuado anteriormente en Texas, maquinar su colonización. El cabecilla, el señor Redfat, recibió armas procedentes de vapores de guerra usenses. Otro agente, el cónsul Boldemeyer, sería el encargado de promover una revuelta apoyada por la armada usense que alcanzaría envergadura en el 64. La historia de la anexión de Santo Domingo empezó durante la estancia de varios meses en Madrid entre el 59 y el 60 del enviado extraordinario dominicano Felipe Alfau, cuando el proyecto anexionista estaba aún en estado incipiente. En mayo del 60, el general Alfau favoreció desde Madrid la emigración a Santo Domingo de artesanos y maestros de artes y oficios españoles. El 5 de julio del 60, el comandante general del apostadero de La Habana, el almirante Joaquín Gutiérrez de Rubalcaba, visitó Santo Domingo, visita que fue devuelta 3 meses después por el ministro de Relaciones Exteriores, Pedro Ricard y Torres, quien viajó a La Habana para ratificar el pedido al general Francisco Serrano Domínguez, capitán general de Cuba, de la reincorporación de Santo Domingo a la monarquía española. Sin embargo, en diciembre de ese año, el jefe del gabinete español, el duque de Tetuán, pidió que se aplazase la cuestión. ¿Y por qué O'Donnell pidió el aplazamiento de una cuestión de vital importancia para España? A falta de evidencia documental, nos queda solo la especulación. Y esta nos lleva a creer que su condición de agente al servicio de Inglaterra le impedía hacerlo. Al respecto, cabe recordar que en el 43 el secretario del Consejo de Ministros, Vicente Sancho, reconoció públicamente y con satisfacción, ojo, que Inglaterra consideraba a España su protectorado. Las acciones tendentes a evitar la reunificación de Santo Domingo eran frenéticas. Los agentes usenses gestaron una insurrección en el mes de febrero del 63, preámbulo de la importante insurrección de agosto. En esta ocasión, Puerto Plata fue asediada y Méndez Núñez acudió a socorrerla. Esta revuelta sorprendió a quienes actuaban honestamente y hasta quienes servían al gobierno español protegido de Inglaterra en Santo Domingo. Así, el general Gándara concluía que la anexión fue un propósito político perseguido con astucia y logrado con habilidad gracias a la candidez de nuestros hombres públicos y a la apatía o la indiferencia del pueblo dominicano. Llevaron a Santo Domingo desde la tolerancia sin conflictos de nuestra autoridad a una revolución violenta, apasionada y sanguinaria que determina un cambio pasmoso. Un análisis que no aclara las circunstancias de la sublevación y la presenta estrictamente como una revuelta de los dominicanos sin referencia alguna al evidente intervencionismo físico, militar y político de agentes británicos y usenses. Por su parte, los generales Rivero y Dulce, el 20 de septiembre del 63, enviaron una larga misiva al gobierno en la que indicaban los siguientes extremos. Esta revolución justifica de un modo indudable que el país quiere su independencia. El gobierno aceptó la anexión, pero es dudoso que los que la propusieron contasen con el voto unánime del país. Sus tendencias son a favor de la independencia por voluntad propia, acaso excitada por instigadores extraños. El pueblo ni deseó ni quiso ser regido por su antigua metrópoli.
La anexión no fue espontánea sino forzada y por consiguiente debe cesar. La más prudente solución de tan ingrato asunto, la más beneficiosa, patriótica y honrosa, sería, después de reducir a la obediencia al pueblo sublevado, renunciar a la dominación del territorio de Santo Domingo. Firma Gándara, un buen servidor británico. Defendía todos los postulados de Inglaterra. De esa misma opinión se manifiesta nuevamente el general, quien dice más, acusando de toda la situación a Santana, que fallecería el 14 de junio del 64, y dice: él, fantaseando sobre la situación de la isla, empujó al gobierno español a aceptar una oferta que obedecía solo a interesados manejos de personal egoísmo. Él malgastó los tesoros de nuestra hacienda y sembró de cadáveres de uno y otro bando el suelo dominicano. Gándara. Y el 30 de septiembre del 64 se celebró una conferencia entre los rebeldes dominicanos y el general Gándara, lo que significó reconocimiento de beligerancia por parte de España. Una actuación, una más, de difícil comprensión. Los dominicanos presentaron una propuesta por la cual reconocían la superioridad española al tiempo que España reconocía su independencia. Por estas fechas, la prensa moderada de la península reclamaba el abandono de Santo Domingo a toda costa y la prensa liberal la guerra a todo trance. Es necesario señalar, no obstante, que cuando se produjo la anexión, todos los partidos españoles representantes en las Cortes de Madrid favorecieron la anexión. Apenas 2 de sus representantes se opusieron, aunque solo Antonio Alcalá Galiano lo hizo por razones políticas prácticas. En medio de esta situación de comunicaciones derrotistas que solo beneficiaban los intereses británicos y usenses, el 28 de octubre del 64, O'Donnell felicitaba a Gándara por haber sellado la paz de Santo Domingo, cuando la verdad era que no había sido sellada. Pero la prensa y la conocida idea de Narváez fueron sin duda lo que llevó a O'Donnell, que en esos momentos no era presidente del gobierno, el partido de O'Donnell había hecho la anexión, a dar por hecho la claudicación en Santo Domingo, de la que estaba enterada Haití y los rebeldes, hasta el extremo que el 20 de octubre Gaspar Polanco, presidente del gobierno provisional dominicano, publicó un largo comunicado en el que acusaba de dilaciones al general Gándara. Quedaba claro que los intereses de servidumbre política primaban sobre los intereses nacionales, llegando a conocimiento de la prensa y de los rebeldes dominicanos decisiones que no habían sido comunicadas a los representantes del Estado en Santo Domingo. El general Gándara, a quien se le había prohibido toda acción ofensiva y en fecha 13 de octubre le fue comunicada la propuesta a Cortes relativa al abandono, se quejaba que el abandono, fuera a realizarse atropelladamente con arreglo a las conveniencias de los partidos, secundados por una parte de la prensa periódica que había logrado extraviar deplorablemente el juicio público. Finalmente, el 10 de enero del 65 se redactaba el proyecto de ley derogando el decreto del 19 de mayo del 61 por el que se reincorporaba a España el territorio de la República Dominicana, y 6 meses después, el 10 de julio, se inicia la evacuación de Santo Domingo, que se constituye como república independiente el día 11. Entre tanto, la guerra en Santo Domingo costó 10.000 bajas. Si te ha gustado este vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.